Mi hermana Chloe y yo caminamos por el mismo escenario para recibir nuestros títulos de medicina, con togas idénticas y sonrisas iguales. Pero la igualdad terminó en el momento de la ceremonia. Cuando llegó la aplastante realidad de nuestros préstamos estudiantiles, mis padres borraron por completo los suyos y dejaron los míos intactos. Chloe es una flor delicada, cariño, dijo mi madre, cortando su filete como si hablara del tiempo. Necesita borrón y cuenta nueva para florecer de verdad. Tú, en cambio, eres un cactus. Te desarrollas bien en condiciones adversas. Esa justificación, expresada con la indiferencia despreocupada de quien elige un color de pintura, me pareció una bofetada. Sentada en su opulento comedor, con la lámpara de araña de cristal zumbando sobre nosotros, intenté asimilar la diferencia de $350,000 en nuestro patrimonio neto. Entonces, porque no me derrumbo bajo presión, merezco ahogarme en deudas, pregunté con voz tensa. Mi padre ni siquiera levantó la vista del teléfono. No es un castigo, Avery. Es una asignación de recursos. Estamos poniendo la red de seguridad donde realmente se necesita. Siempre has sido la superviviente. Chloe, bueno, es una inversión que necesita protección. No lo vieron como una traición. Lo vieron como un asunto de logística. Y una vez más, mi resiliencia estaba siendo utilizada como arma en mi contra. No eran solo los préstamos. Este apartheid financiero era la banda sonora de nuestras vidas, una melodía que me sabía de memoria. Recordaba nuestro 16º cumpleaños con una claridad cristalina. Chloe recibió un BMW blanco perlado porque, como decía mamá, se pone ansiosa en el transporte público. Yo recibí unas botas de montaña resistentes y un sermón sobre el valor de la independencia. Tienes unas piernas tan fuertes, Avery, me había dicho mi padre, dándome una palmadita en el hombro como si fuera un caballo de tiro. ¿Para qué desperdiciar ese potencial en el tráfico? Ahora, esa misma lógica estaba envenenando nuestras carreras. Chloe estaba entrando en una residencia de cirugía plástica de lujo, limpia, con altos márgenes de beneficio y con un horario estricto de 9 a 5. Mis padres estaban encantados. Es tan elegante, dijo mi madre con entusiasmo, ya imaginando los tratamientos gratuitos. Mientras tanto, yo me dirigía a cirugía de trauma. Largas jornadas, sangre y caos. Para ellos, mi elección no era noble, simplemente un desastre. «Te sienta bien», comentó mi padre, observando mi rostro cansado con una especie de aprobación distante. «Siempre se te ha dado bien limpiar desastres». No se daba cuenta de que él era el desastre que yo había estado limpiando durante 26 años. Chloe era la muñeca de porcelana que se exhibía en la estantería. Yo era la escoba en el armario, esencial, resistente y completamente invisible hasta que algo se rompía. La invitación llegó 3 días después, aterrizando en mi buzón con el sutil y costoso golpe de una cartulina gruesa. Era tan gruesa que parecía una invitación de boda, repujada con papel dorado que reflejaba la luz en la tenue cocina de mi apartamento. La familia Hayes le invita cordialmente a la gala del futuro de la medicina, en homenaje a la doctora Chloe Hess. Mi nombre no aparecía por ningún lado. No era coprotagonista de esta producción, ni siquiera aparecía en los créditos. Era un fantasma en la historia de mi propia familia. Cuando llamé a mi madre, suponiendo que se trataba de un error de imprenta, su voz sonó neutra y despectiva. «Oh, no te pongas dramática, Avery. Claro que estás invitada. Pero escucha, cariño», hizo una pausa, y su tono adoptó ese familiar y escalofriante pragmatismo. «Por favor, no menciones tu trabajo en urgencias. Viene la junta del hospital. Nadie quiere oír hablar de heridas de bala y accidentes de coche mientras come cóctel de camarones. Simplemente no es apetitoso». Mantuve el teléfono alejado de mi oído, mirando la tarjeta de confirmación de asistencia. Era una orden, no una invitación. No querían que mi hija estuviera presente. Querían que un miembro silencioso del público aplaudiera el solo de su chica dorada. Me pedían que celebrara a quienes habían calculado mi valor y lo habían considerado insuficiente. Justo cuando el peso de esa invitación amenazaba con asfixiarme, mi busca sonó. Era una citación del Dr. Silas Thorne, jefe de traumatología. Thorne no enviaba mensajes, daba órdenes. Entré en su oficina,
Una fortaleza de acero y cristal que olía a antiséptico y a una competencia aterradora. A diferencia de la casa de mis padres, que estaba diseñada para los aplausos, esta habitación estaba diseñada para los resultados. Siéntate, Avery, retumbó, con la voz áspera sobre el hormigón, se me revolvió el estómago. Tengo noticias sobre la Beacon Vanguard para trauma, dijo, fijándose finalmente en mí con su mirada fija. La Junta votó por unanimidad esta mañana. Es suya. Me quedé paralizada, la sala se inclinó ligeramente. La Beacon Vanguard no era solo una placa, era una dotación enorme que incluía el pago total del préstamo. Está libre de deudas, Dr. Hayes. Por mérito propio, me quedé atónita, con lágrimas en los ojos. Pero Thorne no había terminado. Una oscura y cínica sonrisa se dibujó en sus labios al recostarse. Es particularmente irónico, reflexionó, teniendo en cuenta que tu padre me llamó la semana pasada. No preguntó por tu solicitud. Quería saber si una generosa donación podría asegurarle una beca a tu hermana. Me quedé sin aliento. Habían intentado comprarle un asiento en la mesa, mientras que yo me había ganado la cabeza. El salón de baile del club de campo era un sofocante santuario para el éxito fabricado de mi hermana. Mi padre sostenía su copa de champán en alto, disfrutando de la atención como un rey que contempla su reino. Nosotros proporcionamos el terreno fértil, dijo radiante, señalando a Chloe, que parecía menos una doctora y más una rehén con su vestido de diseñador. Y ahora, libre de deudas y de cargas, nuestra Chloe está lista para conquistar el mundo de la medicina. Es increíble lo que sucede cuando se invierte en el talento adecuado. Los aplausos fueron corteses, rítmicos y nauseabundos. Pero se apagaron al instante cuando las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. El doctor Thorne no entró sin más, invadió el lugar. Se dirigió directamente al podio, ignorando las protestas balbuceantes de mi padre. Interesante elección de palabras, Mako, resonó la voz de Thorne sin micrófono. Inversión. Se volvió hacia la multitud, con la mirada fija en mis padres con una calma depredadora. Mientras ustedes intentaban conseguir una beca para una hija, una petición que, por cierto, denegué, la comunidad médica estaba ocupada reconociendo a la otra, me puso una mano en el hombro, un gesto de respeto que pesaba más que toda la cuenta bancaria de mi padre. Estoy aquí para anunciar que la doctora Avery Hess ha recibido la Beacon Vanguard. Ahora está libre de deudas, no por un cheque que usted extendió, sino por la excelencia que usted ignoró. El silencio que siguió fue más sonoro que cualquier ovación. La sala no solo se movió, sino que se volcó. Los miembros de la junta del hospital, los donantes adinerados, incluso el decano, todos dieron la espalda a las sonrisas congeladas de mis padres y se acercaron al doctor Thorne y a mí. Mis padres se quedaron en su propio terreno fértil, que de repente parecía una isla desierta. Por primera vez, no era la hija invisible. Era el centro de gravedad. Pero lo más impactante no fue la adoración del público, sino la reacción de mi hermana. Chloe no lloró ni echó a correr. Caminó directamente hacia mí, con los hombros caídos, como si por fin hubiera dejado una mochila pesada. Me tomó de las manos, ignorando el silbido de advertencia de nuestra madre. Gracias a Dios, susurró con voz temblorosa pero sincera. Me sentí como una impostora ahí arriba. Cada cumplido me parecía una mentira. Miró a nuestros padres y luego a mí con una sonrisa triste y cómplice. Intentaron construirme una estatua, Avery. Pero tú, te construiste a ti mismo. Mi padre intentó recuperarse, con una risa quebradiza y sonora. Vaya. ¿Lo ves? Siempre dijimos que la mano dura fortalecería a Avery. Sabíamos lo que hacíamos. Pero la desesperación en su voz solo enfrió aún más el silencio a su alrededor. Ya nadie compraba las acciones que vendía. La resaca de la fiesta duró días, pero la claridad que trajo fue permanente. Mis padres se presentaron en mi apartamento el martes, blandiendo una chequera como si fuera una bandera blanca. Queremos arreglar esto, dijo mi padre, con la voz forzada por una autoridad que ya no poseía. Igualaremos la subvención. Considérelo un regalo retroactivo. Miré el cheque, la personificación en papel de su control, y no sentí nada. Ni rabia ni añoranza. Solo indiferencia. Quédatelo, le dije,
apartando suavemente su mano. No puedes comprar acciones de una empresa que intentaste llevar a la quiebra. Mi éxito me pertenece. Más tarde esa semana, Chloe vino a visitarme. No llevaba perlas ni ansiedad. Era simplemente mi hermana. Dejé la residencia de lujo, me dijo, rompiendo una carta de nuestro padre. Voy a solicitar plaza en pediatría. Por mi cuenta. Nos sentamos allí, dos médicos, finalmente iguales. La deuda se había ido, pero la verdadera libertad no era económica. Era saber que mi futuro era lo único que no podían permitirse comprar. El libro de cuentas estaba finalmente cerrado.